Proletariado panameño, gente humilde, honesta y trabajadora. Las manos del Canillita, temprana y anunciadora, en las 24 horas padecen hambre infinita. Antonio Toñito Vargas, Manos de la ciegacita, que el padre descanse, el Hilguero de la Miel, un hombre manos del de nuestro folclore muy grande. en su sembrado, y cuando llevan ganado, llororoso se hace sudor. El sudor del que él trabaja. Ay, mi vida, yo me voy con ella mañana por la mañana. Las manos del estudiante sedienta de patria nueva, manos que la madre lava llegó oración suplicante. ¡Cuánto Palabras sentimiento! del militante, leales en el valor. Sigamos, por favor. Heroico valor que izaron nuestra bandera, bajo intensa balacera, manos con sangre y amor. Ay, mi vida. Manos que llevan a la esposa en su maternal entraña, manos que crearán mañana y una patria generosa. Manos en prisión odiosa, torturada noche y día, son manos de rebeldía, con amor patria en las venas, la descarga no se mena, plenas de soberanía. La descarga no se mena, plenas de soberanía. Muy bien, acabamos de escuchar al Hilguero de la Miel en una interpretación brillante. En una interpretación que, como habíamos dicho en el live pasado, que se trataba pues del arraigo a la patria, del hombre y la mujer que hacen patria. Es decir, la patria es el pueblo panameño, el hombre, la mujer, ese pueblo humilde, honesto y trabajador que hace crecer este país, a pesar que los delincuentes cuello blanco, los corruptos, la mafiocracia, la oligarquía corrupta y los títeres que montan en el poder político, ejecutivo, legislativo y judicial, a pesar que nos roban, a pesar de todo lo que hacen, este pueblo es el que hace a Panamá realmente Panamá. Y en ese sentido, esas manos laboriosas descritas en esta décima interpretada por el Hilguero de la Miel es fabulosa, es fabulosa. Yo había cometido el error la semana pasada de decir que la letra era del maestro Chamarín. No, la letra es del maestro también, Julio Yao. Quiero corregir porque en colaboración con Antonio Toñito Junior Vargas, me corrigió y qué bueno que lo haya hecho. La letra es, como ya he indicado, de el profesor Julio Yao y la interpretación gloriosa del Hilguero de la Miel. Bueno, como lo prometido es deuda, en realidad pensé hacer esta live como la segunda parte del tema de la soberanía, pero vamos a dejarlo para la semana que viene, después de este largo asueto que vamos a tener, para retomar el tema de la soberanía nacional, aunque algunas cosas trataré muy pocas. Vamos a aprovechar para saldar lo que había quedado pendiente. Había dicho que íbamos a hablar de la libertad sindical, de la persecución de la que es objeto Suntra, y cómo se viola la Constitución, la ley, los acuerdos internacionales, etcétera, para poder perseguir a Suntra. Y esto es importante para que quienes nos están viendo y quienes van a ver con posterioridad este en vivo, pues puedan tener realmente una idea clara de qué es lo que va a pasar. Fíjense,
Voy a empezar por esto que llaman Constitución Política de la República de Panamá. Constitución Política de la República de Panamá, para todos ustedes. Cuando usted busca la Constitución Política de la República de Panamá y en ella busca el artículo 68 de la misma, dice lo siguiente, literal: se reconoce el derecho de sindicación de los empleadores, es decir, los empresarios, asalariados, todos los asalariados y profesionales de todas las clases, para los fines de su actividad económica y social. Esto es importante. Hay un derecho constitucional que permite la sindicación de empresarios, asalariados y profesionales de todas las clases. Esto es un derecho fundamental. Pero además dice, el Ejecutivo no podrá disolver un sindicato sino cuando se aparte permanentemente de sus fines, y así lo declara un tribunal competente mediante sentencia en firme. ¿Qué significa esto? Que el órgano ejecutivo, entiéndase el presidente de la República, su ministro de Estado, no pueden disolver un sindicato. Esto es importante porque es un mandato. Solo podrá disolverse un sindicato cuando un juzgado en sentencia en firme, lo cual significaría en el instrumento legal nuestro llegar a la Corte Suprema de Justicia frente a una intención de esa naturaleza. Y esto lo prohíbe al Ejecutivo el artículo 68 porque precisamente se tratan de persecuciones de orden políticas o politiqueras de individuos que llegan a tener el poder del Estado y que lo utilizan para perseguir, violando incluso la parte de las garantías fundamentales del Estado de Derecho. Esto es importante. Y bueno, el artículo 69 dice así: se reconoce el derecho a huelga. Y lo traigo a propósito de que justamente es la huelga y la organización de los trabajadores lo que han logrado grandes conquistas en el mundo. Es decir, estamos a pocos días de llegar al 1 de mayo para conmemorar un año más de la lucha histórica de los trabajadores. Y fueron los sindicatos y fue la huelga la que conquistó 8 horas de trabajo para todo el que trabaja en el planeta, ¿eh? No solo para los panameños, sino para todos los que trabajan en el planeta. Y este es otro derecho sine qua non de estar organizado, el derecho a huelga. ¿Y por qué el derecho a huelga? Porque es la herramienta con lo que los trabajadores pueden, en efecto, hacer valer sus derechos. Esto es fundamental tenerlo presente. Tome nota, en el artículo 76 de la Constitución se establece lo siguiente: se establece la capacitación sindical. Será impartida exclusivamente por el Estado y las organizaciones sindicales panameñas. Esto es muy interesante porque una de las persecuciones que hay hoy contra las organizaciones sindicales en Panamá es que el bravucón vendepatria de Mulino, públicamente en una de esas vergorreas que hace los jueves, dijo que no había ni iba a haber el tema de la capacitación sindical. Los recursos que pagamos los trabajadores, busque su talonario de pago y vean que hay un renglón que dice seguro educativo. Entonces, el individuo cree que él está por encima de la Constitución y la ley cuando habla de esa manera. Actúa violando la Constitución Política de la República y la ley. Y esto es importante también tenerlo claro porque es sin duda necesario que todos tengamos conciencia de lo que está ocurriendo. ¿Por qué están persiguiendo a las organizaciones sindicales? En particular a Suntra, violando la Constitución Política de la República. Esta situación es importante tenerla presente porque nos enseñan desde niños que esto es la Carta Magna, que está por encima de todas las leyes, que todos tenemos que respetarla. El artículo 191 de esta misma Constitución obliga al que está al frente del Ejecutivo, es decir, al presidente y vicepresidente, a cumplir con la Constitución política. Pero estos individuos están acostumbrados aquí a pasarse los derechos de la población por donde mejor quieren. El artículo 79. Todos los derechos y garantías establecidas en el capítulo
serán considerados como mínimo a favor de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Que estar organizado en sindicato, que el sindicato ejecute huelga, que el sindicato realice seminarios y dé formación, son derechos mínimos a favor de los trabajadores. ¿Por qué a favor de los trabajadores? Porque son los trabajadores los que nos organizamos en el sindicato y a partir de él defendemos nuestros derechos que son fundamentales. Es importante este derecho constitucional que está vinculado a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se dictó en Panamá, en donde estableció este fallo en particular, que el convenio 87 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, ratificado por Panamá a través de la ley 45 del 2 de febrero del 67, adquiría rango constitucional. Esta norma y otras. ¿Y qué dice el convenio 87 en materia de libertad sindical? Que es parte de lo que se viola de forma sistemática y permanente cuando Mulino, en sus conferencias de prensa, estableció, entre otras cosas, la persecución contra Suntrats, con toda clase de calificativos que lo retrataban de cuerpo entero a él. Todo lo que se refirió a Suntra es él personificado, este cobarde. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice el convenio 87 de la OIT en materia de libertad sindical? Establece, primero, todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo para el cual esté en vigor este presente convenio se obliga a ponerlo en práctica, ¿sí? Todas sus disposiciones. Y justamente las disposiciones que establece este convenio, entre otras, dice lo siguiente, el artículo 8. Al ejercer los derechos que se le reconocen en el presente convenio a los trabajadores, a los empleadores y sus organizaciones respectivas, están obligados los mismos que las demás personas o las colectividades organizadas se respete la legalidad. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe la garantía prevista en el presente convenio. ¿Qué significa eso? No hay legislación que pueda disminuir los derechos que el convenio ha dado. ¿A quiénes? A trabajadores y a empleadores que se organizan. ¿Pero para qué se organizan los trabajadores? ¿Para qué se organizan? Para defender sus derechos. Se organizan para negociar convenios colectivos. Se organizan para cuando quieren arrebatarle sus derechos, cuando se reforma el Código de Trabajo, que quieren quitarle a los pobres trabajadores para darle a los ricos empresarios, cuando se quiere modificar la ley orgánica del seguro para robarse la plata y entregársela a la empresa privada y aumentar la edad, aumentar las cuotas, bajar las pensiones. Para eso se organizan los trabajadores, para defender sus derechos. Sus derechos. Y esos derechos consagrados de libertad sindical, que es como se conoce, establecen, entre otras cosas, que le está prohibido a los estados, gobiernos, a los empresarios o a cualquier otro ente externo tratar de someter a los trabajadores, influir en sus decisiones y además de eso tratar de liquidarlo, como dijo el bravucón de Mulino, que iba a usar todo el poder que a él le está conferido en un abierto abuso, pero también en una confesión de parte de un delito. Y el delito es ir contra la Constitución y la ley, porque la Constitución y la ley garantizan el derecho de organización sindical. Pero, como ya sabemos que el dictador solo cree que él está por encima del pueblo, por encima de la Constitución, por encima de la ley, el Código de Trabajo, entonces lo estamos desmantelando aquí para que usted conozca qué es lo que está ocurriendo con relación a este tema en particular. Fíjese, en el caso de el Código de Trabajo, tome nota, ¿eh? Código de Trabajo. El artículo 376 dice: los sindicatos y demás organizaciones sociales
Perdón, no es este el que quería ver. Perdón, 379, me equivoqué. No es 376, sino 379. Medida de protección al sindicalismo. Artículo 379. El Estado panameño, a través del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, que hoy se llama Desarrollo Laboral, está obligado a fomentar la constitución de sindicatos. Escúchese. El Estado panameño, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, está obligado a fomentar la constitución de sindicatos en actividades y lugares donde no los hubiere, respetando el derecho de los trabajadores a formar la clase y número de sindicatos que estimen conveniente. Aquí la ministra de Trabajo está dedicada a perseguir a Suntra y a las centrales obreras. Artículo 379. Están obligados a fomentar la constitución del sindicato. El 380 dice lo siguiente: Ministerio de Trabajo y Bienestar Social proporcionará a las organizaciones sociales la asistencia técnica y económica que necesiten, con la finalidad de que se organicen programas, cursos, seminarios educativos, laboral, capacitación sindical, congresos, entre otros. Es decir, que la obligación que tiene la ministra de Trabajo no es de perseguir las organizaciones sindicales, sino por el contrario. Pero como ya sabemos que esta señora que está allí está en función de ser zapa del Ministerio de Seguridad Pública y ha llenado el Ministerio de Trabajo de policías jubilados. Policías jubilados, ¿para qué? Policías jubilados no son técnicos, no son licenciados, no son magíster y no son doctor desde el punto de vista académico en materia de salud y seguridad. Con un curso del INADE han metido más de 100 policías jubilados al Ministerio de Trabajo. Pero además se niegan a entregar el 5% que corresponde a la educación sindical que ordena la Constitución Política y el Código de Trabajo. Aclaro, lo que estoy planteando es de orden legal, pero a renglón seguido debo decir que Suntra no recibe un real del Ministerio de Trabajo. Para que estemos claros. Porque también el otro mequetrefe ese que anda por ahí haciendo show ahora en la asamblea, y al igual que el dictador Suelo, indicaron que Suntra, la plata que el Estado le da a Suntra, ni un real. Entonces, ya vimos la Constitución que establece el derecho de organización sindical, ya vimos el convenio 87, no he hablado del 98, traje el 87 porque es parte del bloque de la constitucionalidad, es decir, que este convenio tiene el mismo rango que la Constitución política, conforme al artículo 4 de la Constitución, que establece que Panamá respeta el derecho internacional. Y un fallo de la Corte reconoció que este convenio en particular se considera como parte, como el bloque de la constitucionalidad, parte de la Constitución política. El Código de Trabajo, que es la ley, ya hemos leído 2 artículos en el que el Ministerio de Trabajo está obligado por ley, no porque lo digo yo, por ley. Pero la ministra Zapa del Trabajo se dedica a otra cosa, se dedica a perseguir, se dedica a hablar tontería en los medios, que no puede sostener ni siquiera una discusión seria esta señora. Bueno, como ustedes saben, con la pelea minera en defensa de la soberanía nacional y en defensa del ambiente, Suntra participó, así como participó el resto de la población, de distintas formas. En ese momento gobernaba el corrupto de Cortizo y Carrizo, y a través de la Caja de Ahorros cerraron las cuentas de Suntra. Las cerraron como un acto de persecución burdo y vulgar contra Suntra, ¿sí? Porque derrotó, o ayudó a derrotar, más bien, ayudó a derrotar la mina First Quantum que ahora el dictador Suelo quiere abrir. Y este pueblo ya habló alto y claro, y va a seguir hablando alto y claro. Cuando esto se dio, el defensor del pueblo, este es un documento de la Defensoría del Pueblo, pueden observarlo, Defensoría del Pueblo, abrió una investigación. La Defensoría del Pueblo abrió una investigación para analizar el tema de qué estaba ocurriendo con las cuentas de Suntra. Y conforme a la ley que creó
la Defensoría del Pueblo. Después de la investigación, el defensor del pueblo llegó a la conclusión siguiente. Esta es una resolución, fíjense, es una resolución de la Defensoría del Pueblo. Esta resolución de la Defensoría del Pueblo dice así: resolución de reparación de derechos violados. ¿A quién le violaron el derecho? A Suntrats y a sus miembros. Reitero, el fallo de la Defensoría dice resolución de reparación de derechos violados. Se identifica con el número 8061J-2023. Así se identifica esto que está aquí, que es de la Defensoría del Pueblo. En la parte resolutiva, porque esto es de 27 páginas, dirigida a la ministra de Trabajo, dirigida al superintendente de bancos en Panamá y dirigida al gerente de la Caja de Ahorros, que fue el que había cerrado las cuentas en ese momento de Suntrats. La había cerrado en el 2023, 13 de noviembre. ¿Y qué dice el defensor del pueblo? El defensor del pueblo dice: primero, poner de conocimiento al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a la Superintendencia de Banco y a la Caja de Ahorro, que las investigaciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo dan cuenta que en el caso in comento hay una evidente violación de los derechos humanos, toda vez se vulneró el derecho de asociación y de libertad sindical del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares, Suntrats, sus miembros y afiliados. Reitero, hay una evidente violación de los derechos humanos, dice el defensor del pueblo, toda vez se vulneró el derecho de asociación, de libertad sindical de Suntrats, sus miembros y afiliados. ¿Por qué llega a la conclusión el defensor del pueblo que se violó el derecho humano de Suntrats? En base al derecho constitucional que les expliqué a ustedes hace un rato, en base al derecho, el Código de Trabajo y en base al convenio 87 y 98 de la OIT. En el segundo resuelto dice: recomendar a la Caja de Ahorro restablecer todas las cuentas que mantenían en su entidad bancaria el Suntra y su directivo, que fueron cerradas sobre la supuesta discrecionalidad de esta entidad bancaria, sin establecer límites arbitrarios que no se habían instituido con anterioridad. Esta entidad bancaria debe evitar la ejecución de este tipo de acciones y asegurarse de que solo se lleven a cabo cuando se compruebe una acusación de un delito, no de manera anticipada, respetando el principio de presunción de inocencia y del debido proceso. Miren lo que le dice el defensor del pueblo a la Caja de Ahorro. Después le dice al Ministerio de Trabajo, dice: instar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a tener un rol más activo sobre el hecho que nos ocupa, ya que han interpretado la normativa desde una perspectiva muy limitada. Por ende, debemos hacer la salvedad que los derechos y garantías que consagran la Constitución Política de la República de Panamá deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que indican sobre el derecho fundamentales y la dignidad de las personas. Ustedes recuerdan que leímos el artículo de la Constitución que dice que los derechos y garantías fundamentales reconocidas allí para los trabajadores son mínimas. Bueno, esto es lo que le está diciendo el defensor del pueblo a la Zapa, pero ella, al igual que el otro de la Caja de Ahorro, se han pasado esto por donde mejor quieren. A la Superintendencia de Banco, le dice el defensor, a la Superintendencia de Banco, como autoridad del Estado responsable de fortalecer la estabilidad y confianza del sistema bancario,
así como de garantizar la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario, que adopte un enfoque más proactivo a la protección de los derechos humanos de los cuentavientes. En la actualidad es esencial que la prioridad de esta institución se centre en la defensa de los derechos e intereses de los cuentavientes, en lugar de concentrarse exclusivamente en las entidades bancarias. ¿Qué le ha dicho el defensor del pueblo a todos estos funcionarios públicos que han violado la Constitución y la ley? Pero todos ellos se han pasado esto por el lugar más oscuro de su cuerpo. A ellos no les interesa esto, a pesar que todos los mencionados aquí son funcionarios públicos. A pesar que hablan de la ministra de Trabajo, que hablan de la Caja de Ahorro y la Superintendencia de Bancos. Ellos, el defensor del pueblo, les envió nota a cada uno y cada uno de ellos ha hecho caso omiso a esto. Es importante que usted conozca a quién le asiste el derecho. La persecución política de la cual es objeto, fue y es objeto Suntra, del gobierno anterior y del gobierno actual, es violando la Constitución y la ley. Reitero, es violando la Constitución y la ley, violando los convenios internacionales de la OIT. Fíjese, como no le bastaba a ellos y no tenían ningún sustento, en enero del 2024, porque recuerden que la cuenta la cerraron de Suntra el 13 de noviembre del año 2023, estábamos en plena faena contra la mina. Fallo, recuerden que de la corte salió el 28. Y como a la denuncia de Suntra que no había ningún proceso, a pesar que la Estrella de Panamá, el diario, había titulado que habían cerrado las cuentas, que tenían información de fuentes fidelinas altas, a pesar de toda esa maniobra delincuencial, esa asociación ilícita para delinquir del periódico con el gobierno y con el tipo de la Caja de Ahorro que estaba al frente, no tenían denuncia ninguna. Bueno, en enero del 2024 fueron y presentaron una denuncia a través de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. Y entonces hemos tenido que enfrentar nosotros a la Fiscalía Adjunta Segunda especializada contra la delincuencia organizada. Y se abrió una investigación con Suntra por presuntamente blanqueo de capitales. Y finalmente el fiscal dice lo siguiente: aplicar el archivo provisional de la causa identificada con el número de nota criminal, hay un número ahí, seguida por la presunción de comisión de delito contra el orden económico en su modalidad de blanqueo de capitales, por las razones establecidas en la parte emotiva de esta resolución. ¿Por qué archivaron? Porque no encontraron una sola prueba que un solo centavo de Suntra tuviese como precedente que fuera dinero proveniente del narcotráfico, del terrorismo, de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero todos estos delincuentes que se asocian utilizan todos los poderes del Estado embestidos de supuesta autoridad para perseguir. Ahora, ¿qué ocurrió el 12 de febrero de este año? El 12 de febrero de este año, frente a una protesta que se realizaba en todo el país contra la reforma a la ley del Seguro Social, Mulino decidió reprimir junto al cobarde de Fernández a los trabajadores que elaboraron en el proyecto de construcción Hospital del Niño. Pero esto fue planificado, ahora entendemos por qué todo guarda relación, fíjense ustedes. Y todo guarda relación porque el cobarde vendepatria de Mulino y Fernández ya estaban negociando con los gringos la presencia militar norteamericana en Panamá. No crean que aquí vino Rubio y después vino Henser y firmaron. No, eso estaba en secreto. Estos cobardes, como además de la ley de seguro querían imponer, sabía que estaban entregando la soberanía nacional, decidieron montar un mamotreto, ¿verdad? Un falso positivo, así como asesinaban en Colombia al ejército colombiano, a los
ciudadanos colombianos por un gobierno corrupto que fue el de el Matarife. Así hicieron el 12 de febrero aquí. Agarraron, reprimieron una protesta y además de reprimirla, capturaron a más de 600 personas. Estaba planificado. ¿Cuál era el objeto? Cerrar todas las cuentas de Suntra nuevamente. Y en efecto lo hicieron. Ordenaron cerrar las cuentas del Banco Nacional, la del Banco General, la de Multibank y la del Baní. Fíjense, aquí tengo ya, este es un fallo de la OIT. La Comisión de Libertad Sindical le recomienda al Consejo de Administración de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, le dice al gobierno lo siguiente: el comité pide al gobierno que, en ausencia de una decisión de una autoridad competente que dicte lo contrario y dado el tiempo transcurrido desde el cierre de las cuentas bancarias del sindicato y la recuperación y la repercusión, que ello tiene en su capacidad de ejercer sus actividades en defensa de sus afiliados, adopte medidas inmediatas, subrayo, adopte medidas inmediatas a fin de garantizar al Suntra la plena disposición de sus fondos y la operatividad de sus cuentas en el sistema financiero. ¿De dónde? Panameño. El comité pide adicionalmente al gobierno que, en consulta con interlocutores sociales representativos, con mira a garantizar plenamente el derecho de las organizaciones sindicales a organizar su administración, se asegure de que toda restricción en el uso de los fondos sindicales o en el manejo de sus cuentas bancarias se base en un procedimiento imparcial y objetivo, llevado a cabo por un órgano independiente de las autoridades administrativas. ¿Ustedes saben cuál es el órgano independiente de las autoridades administrativas? El órgano judicial, así como el órgano legislativo, pero en este caso tiene que ser el órgano judicial. ¿Sí? En todo caso, sometido al control judicial. Es decir, la OIT le dice al gobierno que debe abrir las cuentas de Suntra. Y esto, Mulino y compañía, ya ustedes saben por dónde se lo han pasado, ¿no? Entonces, resulta ser que en esto consiste la persecución de Suntra. Ahora bien, esto no ha terminado aquí, quiero decirles a ustedes, porque la persecución no es solo cerrar las cuentas. Hay toda una operación de Mulino y compañía para tratar de someter al Suntra. Fíjense, ordenaron desde el IPACO, que fue gestor la vez pasada de la denuncia de la UAF, han ordenado ahora una nueva auditoría a la cooperativa Suntra. Y sabemos cuáles son sus intenciones. Las intenciones de estos delincuentes que nos están gobernando es perseguir a Suntra en todas sus formas. La cooperativa Suntra, que tiene una personería jurídica distinta, que se rige por una ley distinta, que nada tiene que ver directamente con las operaciones de Suntra en función de lo que significa una cooperativa y qué significa un sindicato, aunque lleve el mismo nombre, pues se llama Cooperativa de Servicios Múltiples Suntra RL. También se le cerró su cuenta sin ninguna explicación. Y ahora ellos están auditando porque quieren volver a ir a la UAF, porque quieren volver a ir al Ministerio Público para que vuelvan a abrirnos el proceso. Pues los vamos a enfrentar, delincuentes, los vamos a enfrentar, porque ustedes no van a poder probar que ni un solo centavo de Suntra no sea legítimo. Bueno, gente, he dado casi una clase de derecho, ustedes disculpen, pero era lo que había prometido. Ustedes ven que tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio Público, como la OIT, están diciendo lo que es la verdad. Tienen que abrir la cuenta de Suntra, pero estos delincuentes están acostumbrados en Panamá, entre comillas, vestidos de autoridad, para violar la Constitución. ¿Saben por qué? Porque aquí no les pasa nada a estos maleantes.
A ellos no les pasa nada. Usted lo demanda y ya ustedes ven, todos van para la calle con la plata robada. En fin, así está la situación. Bueno, ¿hay alguien? Pregunta, duda, respuesta. Ya tenemos más de 30 minutos, me dicen. Sí, acá hay un respect ¿Qué dice pendiente la de gente? Cádiz. Que Cádiz, respect. Cádiz. La verdadera Cádiz, la misma verdadera Cádiz. Muy bien. Bueno, por acá preguntan si la huelga va siempre, cómo va a ser el mecanismo, porque viene Semana Santa. Y habías dicho que después de Semana Santa, pues. Bueno, yo creo que ya la alianza anunció lo que va a pasar. La alianza ha indicado que van a haber acciones a partir del día 21 de protesta, etcétera. El día 23 los educadores ya han declarado una huelga. El día 24 hay una marcha que se va a hacer en Panamá, en Chiriquí, y allí se va a anunciar el día en que empieza la huelga del resto de las organizaciones del pueblo y del pueblo, porque esperamos que el pueblo participe, ¿eh? Las comunidades, los campesinos, los indígenas, los jóvenes, las mujeres, los sindicatos, las asociaciones, los empleados públicos. El pueblo tiene que pararse firme para derrotar la 462 y derrotar al vendepatria dictadorzuelo de Mulino, que está en 4 a Tron. A él no le abre la boca como se la abre aquí a la gente, ¿verdad? Que vendió al país con la firma del supuesto memorándum, que allí hay una clara violación a la Constitución, al artículo 191, numeral 3, que dictamina que el presidente y vicepresidente de la República que cometa el delito de atentar contra la personalidad internacional del Estado debe ser juzgado por el Código Penal. Y el artículo 425 establece pena de 20 a 30 años a quienes ostentando cargo público cometan ese delito contra la personalidad internacional del Estado. Es un delito de lesa patria. Así que la huelga también es en defensa de la soberanía nacional, en contra de la apertura de la mina, de los reservorios de Río Indio, que se respeten las garantías y derechos de la Constitución, la libertad sindical. Así que es una huelga de todo el pueblo y esperamos a todo el pueblo en ella. Por acá también, bueno, un saludo especial porque está súper pendiente de todas las redes del sindicato, la compañera Tania González. ¿Ah, sí? Sí, la compañera Tania, que siempre está subiendo contenido, Tania, por un abrazo. cierto. Me gusta tu contenido. Un abrazo. La doctora. Un abrazo La doctora, hasta exactamente. Bocas del Toro. Muy bien. Bueno, por acá más mensajes siguen llegando de compañeros del sindicato, también compañeros obreros, que dicen la pelea es peleando, sin luchas no hay victoria, carajo. Bueno, por acá también está el compañero Mesa, pendiente de las redes. ¿Algún mensaje final, Saúl, para los más de 150 que tenemos conectados solamente en TikTok? Por ahí está Instagram también. Un mensaje final a todas las personas que nos escuchan, que van a pasar Semana Santa y que el día lunes, pues, sabemos que espera una larga jornada. YouTube. Sí, bueno, primero, desearle a todos que tengan estos días asueto en recogimiento familiar, en la espiritualidad de lo que representa la semana. Y naturalmente deseo lo mejor para ustedes y su familia. Y luego entonces la patria llama a sus mejores hijos y mujeres, al pueblo, a enfrentar su realidad. Enfrentar la venta de la nación, la soberanía nacional que ha sido lacerada, traicionada por el dictadorzuelo y compañía. Y naturalmente eso es inaceptable. Y luego entonces todos debemos participar. Si este país participa, todo el pueblo, este problema tiene que resolverse a la mayor brevedad posible, que es lo que estamos aspirando. Viva el pueblo panameño, viva la patria. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. La compañera Tania no solamente lo ve, dona al TikTok, o sea, paga por ver contenido. Una viña